Buenos días. Hoy vamos a desviarnos un poco del tema de Shmuel y vamos a hablar del tema de Hanukkah. Así me pidieron, de hecho, que cuando llegue una festividad que toquemos el tema de la fiesta. Vamos a relacionar el tema de Hanukkah con el tema de la Parashá de la semana, y no solo de Parashá de hoy, sino los Parshiyot, que año tras año se lee justo en esa temporada de Hanukkah. Los Parshiyot que hablan de Yosef en Mitzrayim, esto se lee siempre en Hanukkah. A veces caen las dos Parshiyot juntas, o sea, tanto Vayeshev como Miketz en Hanukkah, depende qué día de la semana cae Hanukkah. A veces Vayeshev el último Shabbat antes de Hanukkah y Miketz dentro de Hanukkah, pero siempre en la misma semana de Hanukkah. Tenemos, por un lado, en la Parashá, en estos Parshiyot, tenemos al reino de Mitzrayim y Yosef por un lado, y por otro lado el tema de Hanukkah es el reino de Yaván con los Hashmonaim. Y vamos a ver cómo se relacionan las ideas que están en ambos. Empezaremos con el Rambam en Ilhot Hanukkah, la última halajá con la cual cierra este capítulo de Ilhot Hanukkah. Dice lo siguiente: Haya lefanav ner beito vener Hanukkah, o ner beito vekidush hayom, ner beito kodem, mishum shlom beito she'arei Hashem nimchak la'asot shalom bein ish leishto. Dice Rambam halajá, ¿qué pasa si uno tiene pocos recursos y no le alcanza el dinero para tener suficiente aceite para prender muchas velas o demasiadas velas? Por pocas velas tiene. O le alcanza para prender vela de Shabbat, cuando estamos hablando de Shabbat dentro de Hanukkah, o para la vela de Hanukkah. Él tiene que decidir, no le alcanza para los dos. Al mismo tiempo trae Rambam otra situación que ya no tiene nada que ver con el Ilhot Hanukkah, pero también la menciona aquí. Tiene poco dinero que le permite o prender la vela de Shabbat o comprar vino para hacer Kiddush. ¿Cuál es lo que debe de preferir? ¿Qué tiene la prioridad? Dice Rambam, ner beito kodem, la vela de Shabbat es primero. Tanto cuando la vela de Shabbat, la vela de Shabbat tanto cuando la vela de Shabbat está contra la vela de Hanukkah, como cuando la vela de Shabbat está contra el Kiddush. En los dos casos la vela de Shabbat es antes. ¿Por qué? Mishum shlom beito, porque vela de Shabbat es para shlom bait, para que haya paz en la casa. Y como hemos visto que a veces hasta se borra el nombre de Dios para que haya Shlom Bait, donde cuando hay una mujer sotá y hay que hacer una averiguación si traicionó a su esposo o no, ¿cómo se hace? Se borra el nombre de Dios dentro del agua y se le da a tomar agua. Si Dios acepta que se borre su nombre para hacer Shalom Bait, pues con más razón que tenemos nosotros que ceder o dejar a un lado vela de Hanukkah o Kiddush con tal de que haya Shalom Bait, con tal de que se prenda la vela de Shabbat y se logra Shalom Bait. Y luego sigue Rambam hablando del Shalom. Gadol Shalom, shekol Torah nitna la'asot Shalom ba'olam. Toda la Torah fue entregada para hacer Shalom en el mundo. Shneemar darjea darjei noam vechol netivotea Shalom. Esas son las últimas palabras con las cuales cierra Rambam los halajot de Hanukkah. Ahora se entiende que Shalom es un paz, es un principio, es un valor muy importante. De hecho, así también termina la Mishnah, la última Mishnah de todo el Shisha Sidrei Mishnah, termina con las palabras Ein lecha kli machazik bracha yoter min Shalom. Se entiende que toda la parte de los mitzvot shebein adam la javero, aquellos mitzvot que son de bondades que tenemos que hacer uno con el otro,
vienen para aumentar paz en el mundo. Pero lo que no se entiende es cómo puede Rambam decir Shekol Torah nitna, toda la Torah fue entregada para hacer shalom en el mundo. En la Torah hay mitzvot que aparentemente no tienen nada que ver con shalom, con paz. ¿Cómo aumenta paz en el mundo cuando yo pongo tefilín? ¿Cómo aumenta paz en el mundo cuando yo me siento la sukkah? Aunque sea que el sukkah es más fácil, nosotros decimos por eso sukkah shalom aleinu val kol amo Israel. Sukkah es para sentir que somos iguales y quitar un poco las competencias que hay, salir de las casas, o kashrut, o digo, shatnez, paraduma, yo que sé, hay tantos mitzvot en la Torah que no aparentemente no tiene nada que ver con traer o hacer o aumentar paz en el mundo. Más hay que entender, es una pregunta, otra pregunta. ¿Qué hace la halajá de Ner Shabbat ve Kiddush, Ner Shabbat Kodem? ¿Qué dice Rambam aquí? Dijo dos halajot. Uno, ¿qué pasa si tiene para vela de Hanukkah o vela de Shabbat? Es una situación, pero luego trae otra situación que no tiene nada que ver con el Hot Hanukkah. Si tiene le alcanza para vela de Shabbat o para Kiddush, tiene que comprar vela y no Kiddush. Esto debería de estar donde queda la Hot, el Hot Shabbat, que tiene que ver esto en el Hot Hanukkah. No es Kiddush de Oraita, ¿no? Kiddush tiene uno que hacer mi de Oraita. Sin embargo, es otra pregunta. Esto sí realmente hay que dejarlo ya para el Hot Shabbat. No quiero ahorita desviarme demasiado del tema. Pero la pregunta es ¿por qué Rambam menciona esta halajá aquí en el Hot Hanukkah cuando esto debería de estar apareciendo en el Hot Shabbat? Tal vez para poder responder la primera pregunta, ¿cómo puede ser que toda la Torah fue entregada para aumentar shalom en el mundo? Nos falta dos entendimientos. Tal vez nos falta un entendimiento sobre la misma Torah, que es la Torah, y a lo mejor nos falta entendimiento sobre la paz, que es una paz verdadera. Y tal vez por eso que nos falta algo de entender en estos dos conceptos, no entendemos lo que dice Rambam. ¿Cómo puede ser lo que dice Rambam que toda la Torah fue entregada para que haya paz en el mundo? Preguntamos, no puede ser porque a lo mejor no entendemos bien estos dos conceptos. Eso sobre la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿por qué menciona Rambam Ner Shabbat y Kiddush en el Hot Hanukkah? Hay una idea interesante. ¿Cómo empiezan el Hot Hanukkah? ¿Cuál es la primera halajá? Gracias. ¿Cuál es la primera halajá con la cual comienza Rambam el Hot Hanukkah? Hasta ahora vimos la última. ¿Cómo comienza? Vamos a leer. Voy a empezar a leer. Aquí tengo Bebait Sheni del Hot Hanukkah. ¿Con qué empieza? Muchísimas gracias. Las leyes de Hanukkah, el Hot Hanukkah. Cuando digo el Hot Hanukkah me refiero a las leyes de Hanukkah, ¿ok? A la Hot de Hanukkah. Allá lefanav ner beito Bebait Sheni shemalchu Yavan, en el segundo Beit HaMikdash, cuando los griegos estaban dominando el Eretz Israel, Gazru al Israel ubitlu datam, decretaron contra Am Israel y anularon la religión. Y no permitieron ocuparse en Torah y mitzvot. Metieron sus manos en las bolsas y en las hijas de Israel. Entraron al Beit HaMikdash y lo profanaron. Impurificaron todo lo puro. Y Am Israel sufrió mucho de los griegos. ולחצום לחץ גדול עד שריחם עליהם אלוקי אבותינו והושיעם מידם והצילם וגברו בני חשמונאי הכהנים הגדולים והרגום והושיעו ישראל מידם. Hasta que Dios le ayudó a los Hashmonaim salir a la guerra y vencer a los Yevanim en la guerra y correrlos, matar muchos de ellos y finalmente tener la victoria en la guerra. והעמידו מלך מן הכהנים וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה עד החורבן השני. Y regresó al reinado a Israel por más de 200 años hasta que se destruyó el segundo Beit HaMikdash. Así empieza, es la primera
primer párrafo en las leyes de Hanukkah en el Rambam. Entonces dijo alguien que como Rambam comienza las leyes de Hanukkah con una situación de una guerra, entonces es muy natural que cuando termine las leyes de Hanukkah, termine con el tema de la paz. Y por eso Rambam dedica la última halajá del Ilhot Hanukkah al tema de la paz. Y aunque esta situación, cuando uno tiene vela de Shabbat contra Kiddush, no correspondería a las leyes de Hanukkah, pero sí corresponde a las leyes de la paz, porque el vela de Shabbat es para paz, y como tiene que terminar Rambam las leyes de Hanukkah con el tema de la paz, trae esa situación también. Pero no es suficiente esta explicación, hay que profundizar más en este tema. ¿Por qué el tema de la paz se encuentra al final de las leyes de Hanukkah? ¿Y cómo puede ser que toda la Torah fue entregada para que haya paz en el mundo? Esos son los dos conceptos que vamos a tratar de explicar y unirlas durante la siguiente hora. Sí. Una pregunta, se me ocurre, no tiene nada que ver a Aarón, que era tanto con Shalom. Aarón que prendía las velas de Hanukkah, y las velas digo del Mishkan. No, lo que quiero decir es como era un par, Moshe entregó la Torah y a Aarón era él siempre buscaba el... Oev Shalom y Odef Shalom, sí. No tiene nada que ver con eso. Sí, claro que tiene que ver. Hay una plática que tengo aparte que se llama Hanukkah, es traer la Shekhinah a Israel. Se dedica completamente a esa plática acerca del trabajo de Aarón Cohen, por qué es lo que hacía él cuando prendía las velas en el Mishkan, que por ellos tenemos hoy por hoy las velas de Hanukkah. Recomiendo mucho para entender sí, lo tengo, la participación de Aarón en las velas de Hanukkah, en la parte de la tarea que Aarón hizo. Ahora vamos a agarrar un poco. ¿Va a hablar o ya lo No, lo tenemos en grabado. Sí. Cuando dice Hashmonaim y Maccabim, ¿qué diferencia puede haber? Es lo mismo, ¿no? Lo mismo, los mismos Hashmonaim eran Maccabim, porque ellos decían Mika, Mohabba, Elim, Hashem. Sí. Ok. Nosotros entendemos generalmente que paz significa paz entre nosotros, entre los seres humanos. Aunque nosotros mencionamos también la paz con respecto al cielo, nosotros decimos en la Tefilá, Ose Shalom Bim Romav, el que hace paz en las alturas del cielo, que haga paz entre nosotros también, Ose Shalom Aleinu. Paz en el cielo significa armonía entre todas las energías y fuerzas y poderes que existen en el mundo, en el universo. De la misma manera pedimos que haya armonía entre nosotros. Pero ¿qué significa que la Torah fue entregada para hacer paz en el mundo? Para eso vamos a citar un midrash sobre Shir HaShirim, sobre el pasuk Shuvi Shuvi Ashulamit, Shuvi Shuvi Venechezebach. Shulamit es un nombre muy bonito. ¿De dónde viene el nombre Shulamit? De Shalom. Así dice el Midrash. El Midrash trae muchos comentarios. ¿Qué Midrash Midrash Rabbah sobre Bereishit, Parashat Samechvav, Piskabet. El Midrash trae ese pasuk Shuvi Shuvi a Shulamit y trae muchos comentarios que todos giran alrededor de la palabra Shalom. Shulamit significa Shalom. Muy interesante, muy bonito. No voy a leer estos midrashim, vale la pena verlos adentro, aquella que tiene tiempo. Pero lo que sí voy a citar es un párrafo dentro de este midrash. Rabbi Shmuel Bar Tanhum y Rabbi Hana Beshem Rabidi, ellos dijeron así: ¿a quién se refiere el pasuk Shuvi Shuvi a Shulamit? Uma she'asta shalom beini ubein olami. Shuvi Shuvi a Shulamit se refiere a Am Israel. Am Israel es el pueblo que hizo shalom, dice Dios, ¿entre quién y quién? Beini, entre mí, entre yo, ubein olami, y entre mi mundo. Am Israel es un pueblo que logró hacer paz. ¿Entre quién y quién? Entre Dios y su mundo. Porque si no fuera por Am Israel, Dios hubiera destruido al mundo. Regreso.
Y sigue diciendo, Rabuna Beshem Rav Acha Patach, Nemogim Aretz V'chol Yoshvea, Namogu Kol Yoshvei Knan, Anochi Tikanti. Anochi, כיוון שקיבלו עליהם אנוכי השם אלוקיך, תיקנתי עמודי הסלע ונתבשם העולם. Traducción, dice Rav Huna, con qué logró Am Israel hacer paz entre Dios y el mundo. ¿A través de qué? A través de la Torah que hemos recibido, la hemos traído o difundiendo en el mundo. Si no fuera por el Anoji Hashem Elokeja que está en la Torah, no se hubiera logrado a que el mundo siguiera existiendo. Tikanti amudea, dice Dios, puse los postes, los cimientos que sobre ellos está construyendo el mundo por medio de la Torah, y Am Israel a través de esto logró hacer paz beini lebeinu lami, entre yo y el mundo. O sea que cuando nosotros decimos, según esto, que la Torah fue entregada para traer paz al mundo, toda la Torah es para hacer paz en el mundo, no nos se refiere nada más, no nos refieren nuestros sabios nada más a paz entre nosotros, para que nosotros vivamos bien uno con el otro, sino más que esto, la Torah, también está incluido esto, obviamente también Darkea Drajei Noah Mejoretibotea Shalom, es para que haya paz entre los seres humanos, pero la Torah es algo mucho más allá que hacer paz entre los seres humanos. La Torah es también, y eso es tal vez el papel más importante que tiene la Torah, para hacer shalom entre quién y quién, entre Hashem y el mundo. Y eso sí hay que entender qué significa paz entre Hashem y el mundo. Paz entre un ser humano y otro entendemos, porque cuando no hay paz significa que se pelean, pero ¿qué significa paz entre Dios y el mundo? Shalom entre Akadosh Baruj Hu y el universo. Pero cuando vamos a entender qué significa paz entre Dios y el mundo, vamos también a entender de otra forma o en forma más profunda todo el milagro de Hanukkah. Y vamos a entender por qué Rambam escribió los conceptos de la paz y la importancia de la paz precisamente al final del Ilhot Hanukkah, y no es nada gratis. La guerra entre los Yevanim y los Yehudim, entre Am Israel y los griegos, fue sobre el tema: ¿va a haber paz entre Akadosh Baruj Hu y su mundo o no va a haber paz entre Akadosh Baruj Hu y el mundo? Esto fue todo el tema de la discusión entre el pueblo de Israel con sus sabios contra los Yevanim y sus sabios. El Midrash para eso estamos aquí. Lo que estoy diciendo es que todo el conflicto de los Yevanim contra Am Israel fue precisamente sobre este punto que el Midrash acaba de explicar, que la Torah es para hacer paz entre Dios y el mundo. No entendemos qué significa paz entre Dios y el mundo, y por eso no entendemos cómo fue la guerra entre los Yevanim y los Yehudim sobre este tema, pero esto fue todo el tema. El Midrash dice sobre Bereshit, sobre el segundo versículo de Bereshit, Ve'aretz hayta tohu vavohu vechoshech al pnei tehom. Dice Midrash, tohu representa los Bavlim, Galut Babel, vavohu Galut Paras. A ver, otra vez. Tehom, No. Despacito. ¿Tohu cuál es? A ver. si vamos despacito no vamos a alcanzar a terminar a las 11:30. Tohu es Babel, vavohu es Paras, los persas. Tehom es Galut Edom, y Joshech es Yaván. Joshech, oscuridad, es Yaván. Yaván es oscuridad, eso es lo más importante para nosotros hoy. Joshech es Yaván. Y la pregunta es, ¿cómo pueden nuestros sabios relacionar Yaván con la oscuridad si Yaván es el que trajo la luz al mundo? Yaván no es filosofía, Yaván no es cultura, Yaván no es belleza, Yaván no es deporte, Yaván no es todo lo que el mundo moderno que de hoy
está basado encima de ello. O sea, todo lo que es los avances científicos, filosóficos del mundo moderno, con todo lo que nosotros, la cultura del mundo moderno, está basada en la filosofía del helenismo y la cultura de los Yevanim. Yaván es Atenas, Yaván es Sócrates, Yaván es Aristóteles, Yaván es Platón, Yaván es toda la parte iluminista del mundo. Y nuestros sabios le llaman a Yaván obscuridad. ¿Hay otro rey en el mundo que pidió traducir la Torá a su idioma más que el rey Ptolomeos de Yaván? Y todos nosotros crecimos sobre la idea que la Hanukkah es la fiesta de la guerra, de la luz nuestra contra la oscuridad de Yaván. Banu Choshech Legaresh es la canción que todos cantamos en el kinder. Venimos a quitar o a correr, a hacer huir la oscuridad de Yaván con nuestra luz. ¿Cómo podemos nosotros considerar a ellos oscuridad cuando ellos son los que trajeron todo el avance, todo el desarrollo al mundo, pasándolo de un mundo oscuro a un mundo moderno, con mucha cultura, con mucha sabiduría? Pero la oscuridad verdadera o la luz verdadera que está participando aquí en esta jugada no es la luz de los focos que tenemos aquí. Es una luz interna nuestra, que esta es la que los Yevanim querían apagar, querían que se oscurezca, y nosotros volvimos a encender esta luz. Una pregunta: los Yevanim entraron al Beit HaMikdash, ¿y qué hicieron adentro del Beit HaMikdash? ¿Qué dijo Rambam? ¿Profanaron qué? El Mizbeach. El Mizbeach. ¿Qué más? Todos los sefarim. Pues la cosa más simbólica de Hanukkah, la que profanaron, el aceite. Encontraron aceite, la impurificaron. Y esto fue todo el problema, que por ello Hashem hizo un milagro, que se encontrara un jarrito de aceite, con poco aceite, que alcanzó para mucho tiempo. Tengo una pregunta contra los Yevanim ahora. Si ustedes Yevanim lo que quieren es que se dejara de llevar el servicio en Beit HaMikdash, cancelar todo ese trabajo que Am Israel hace con HaKadosh Baruj Hu, ¿por qué impurifican el aceite? ¿No es más lógico que agarren el aceite y lo tiren a la basura? Seguro. Que rompan todos los jarritos de aceite para que no haya aceite. Claro. Porque es más difícil impurificar que tirar. Agárralo, tíralo. ¿Cómo lo compraban? Lo tocaban o no sé, agarraron cosas impuras, un muerto, hay que llevarlo junto a un muerto, toque para que se impurifique. O sea, impurificar es complicado, tirar es mucho más fácil. ¿Por qué impurificar? Lo dejaron ahí, pero impuro. Quiere decir entonces que a los Yevanim no le importaba que Am Israel siga llevando el servicio en Beit HaMikdash. No les importaba que ahí esté el aceite. ¿Que con aceite impuro no se puede prender velas? ¿No prende? Sí. Claro que prende velas. Claro que prende luz con aceite impuro. No les importaba que se sigan prendiendo las velas en el Mishkan, en el Mikdash. Lo que les importaba era de que no sea con aceite puro. Alágicamente más, ahora pregunta contra nosotros. Alágicamente es problema prender velas con aceite impuro. La halajá dice que si no existe aceite puro, se puede usar aceite impuro. Tum'at, udja, dujuya o utra betzibur. Cuando se trata de una necesidad del público, se puede hasta utilizar aceite impuro. Esto nos empieza a caminar, a guiar en el camino para entender cuál es el conflicto entre Am Israel y los Yevanim. Pero para aclararlo más, porque hay muchas dudas, veo aquí en las caras, vamos a pasar por el camino de la parashá o los parshiot, los últimos parshiot o los parshiot que siempre nos toca leer alrededor de Hanukkah, los parshiot que hablan acerca de Yosef en Mitzrayim. Así entre paréntesis, muy interesante. Sabemos, ustedes conocen Pirkei Avot. En Pirkei Avot tenemos parejas de Tanaim. Empieza Pirkei Avot con los primeros Tanaim, que es Shimon HaTzadik, y termina con los últimos, Hillel y Shammai.
que esto abarca toda la época del segundo Beit HaMikdash. Shimon HaTzadik vive en la época de Alejandro Magno y Levi Shammai ya llegan al final de la época de Beit HaMikdash. Si uno hace el cálculo, la época donde los Yevanim tratan de profanar y prohibir a Am Israel llevar a cabo sus mitzvot, su Torah y mitzvot, y la época de los Hashmonaim se pelean contra los Yevanim, o sea, la época de Hanukkah, la historia de Hanukkah, en esa época la pareja que está al pendiente o al frente de Am Israel, no es Shammai y Levi, es al final del Beit HaMikdash. Aquí estamos hablando a la mitad. Son dos Tanaim, una pareja, Yosef ben Yoezer, Ish Tzreida, y Yosef ben Yohanan, Ish Yerushalayim. Los dos se llaman Yosef. Y Yosef es la personaje que siempre en su parashá leemos en Hanukkah. Otra vez, Yosef ben Yoezer y Yosef ben Yohanan. Hay una relación entre Yosef y Hashmonaí. Así, entre paréntesis, Yosef ben Yoezer fue ejecutado por los mismos Yevanim. Lo cacharon así, no sé. Sí, estando enseñando Torah. Y el que estuvo participando en eso fue un Mityaven, que era su propio sobrino, Yakum Ishtzororot, que finalmente hizo Tshuvah al último momento antes de morir. Pero regresamos a Yosef en Mitzrayim. Yosef en Mitzrayim, igual como Hashmonaim se enfrentan a los Yevanim, Yosef se enfrenta a los Mitzrim. ¿Su sobrino lo mató o lo delató? Lo mató. Él fue ya parte del mismo gobierno griego. Yosef en Mitzrayim pasa por tres situaciones o tres estaciones importantes, que marcan todo su camino en Mitzrayim y que hay relación entre ellos. Primera estación de Yosef en Mitzrayim es en la casa del Potifar. Segunda estación de Yosef en Mitzrayim es cuando está en la cárcel durante 10 o 12 años de acuerdo a las respectivas opiniones. Y la tercera estación de Yosef en Mitzrayim es cuando él ya está en el palacio como virrey de Mitzrayim. Vamos a leer unos psukim que hablan acerca de cada una de estas estaciones de Yosef en Mitzrayim. Primero, Yosef en la casa de Potifar. Dice la Torah así: Ve Yosef urad Mitzrayim. Yosef llegó a Mitzrayim. Vayikneu Potifar Srisparo Saratabachim. Lo compró Potifar, el ministro, como esclavo en su casa. Vayehi Hashem et Yosef. Hashem estuvo con Yosef. Vayehi Ish Matzliach. Fue un hombre de éxito. Vayehi Beveit Adonav Mitzri. Ahí en la casa de su patrón egipcio. Vayar Adonav ki Hashem ito. Vejol asher hu ose Hashem matzliach biyado. Vio el patrón que Hashem está con Yosef y todo lo que hace es con éxito. Vayimtza chen Yosef beinav. Vayimtza Yosef chen beinav. Perdón, Yosef tuvo gracia ante sus ojos. Vayisharet oto, vayafkideo al beito. Vejol asher yishlo natan biyado. Todo lo que tenía Potifar se lo dejó a cargo de ¿quién? A cargo de Yosef. Desde que encargó a Yosef sobre todos los asuntos, fue mejor en todos los asuntos tuvo éxito. Escuchen bien ahora el siguiente pasuk. Dejó todos sus asuntos en manos de Yosef. No le intervino ni en lo más mínimo en todos los asuntos. Tuvo la absoluta confianza en Yosef. Solo una cosa no lo dejó en manos de Yosef. El pan que él comía no lo dejó en manos de Yosef. ¿Qué es el pan que él comía? Entonces dice Rashi que el pan se refiere a su mujer. Es una forma más elegante de hablar. No le permitió acceso a todo, casi a todo menos una cosa. Vayi Yosef yefei toar vifei mare. Así termina el pasuk. Yosef era muy guapo, tenía muy bonita apariencia. Aparentemente tiene autoridad sin límites. Sin embargo,
Hay una sola condición, una cosa que está fuera de su alcance, que es el pan que come Potifar. Y más adelante dice mismo Yosef, que no la había dejado nada fuera de su control, de su cargo, a menos la única cosa que no es Su bizcochito. ahí dice, cuando ella, la esposa de Potifar, lo trata de seducir, וימהן, ויאמר רשת אדוניו, אין אדוני לא ידע מה בבית וכל אשר יש לו נתן בידי. El patrón me dio, él ni sabe lo que tiene en su casa, todo me lo encargó a mí. איננו גדול בבית הזה ממנו, no hay nadie más grande que yo aquí en esta casa, ולא חסך ממני מאומה, כי אם אותך, pero la única cosa que sí me prohibió tocar es a ti. באשר את אשתו, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת, וחטאתי לאלוקים. Eso es la primera estación de Yosef en la casa de Potifar. Siguiente estación es Yosef en la cárcel. ויקח אדוני יוסף אותו ויתנהו אל בית הסוהר, מקום אשר אסירי המלך אסורים, ויהי שם בבית הסוהר. En בית הסוהר él está, y ויהי Hashem et Yosef, y Hashem está con Yosef también en beit הסוהר. Hashem no tiene problema en entrar también a beit הסוהר, a la cárcel. ויתן אליו חסד, וייתן חינו בעיני שר בית הסוהר. Tiene gracia ante el jefe, director general de los cárceles de Egipto. Vayiten Sar Beit HaSohar Beyad Yosef et Kol HaAsirim. Termina Yosef siendo el encargado de todo lo que sucede dentro de la cárcel. Todos los presos están bajo el cargo, bajo la autoridad de ¿quién? De Yosef. Vet Kol Asher Em Osim Sham Hu Haya Ose. Todo lo que pasa con ellos depende de él. En Sar Beit HaSohar Roet Kol Meuma Beyado. Las mismas palabras. El jefe de las cárceles no sabe nada de lo que pasa adentro, ya tiene un encargado de absoluta confianza. Pero en cambio de lo que pasa en la casa de Potifar, en la casa de Potifar dice no le interesa nada lo que pasa, menos una cosa, hay una excepción. Aquí no aparece ninguna excepción. En Sar Beit HaSohar Roet Kol Meuma Beyado, no le interesa nada, no sabe nada, él va a festejar todos los días porque ya hay alguien que se encarga de todo sin excepción. Vasher Hashem ito, Vasher Ose, Hashem Matzliach. Todo lo que hace Yosef tiene éxito. Esto es la segunda estación. Vamos a la tercera. En la tercera es cuando Yosef lo llevan al palacio y ya lo nombran como virrey. Y aquí Paró dice, una vez que Yosef resolvió o interpretó correctamente el sueño de Paró, dice así, Vayitava davar beinei Paró, Vayomer Paró el abadava nimtza kaze ish asher ruach Elokim bo. Encontraron otra persona que tiene espíritu de Dios dentro de él. Aquí en diferencia de lo que sucede en la casa de Potifar, que ahí dice Matzliach Biado o Hashem Matzliach Biado, aquí ya no es Hashem Matzliach Biado, aquí Elokim Bo, Hashem está dentro de él. Y ahí es donde Paró le dice, Acharei odia Elokim otcha et kol zot ein navon vechacham kamocha, ata tiyeh al beiti ve'al picha yishak kol ami, rak hakiseh gdal mimeka. Si en la primera estación estuvo a cargo de la casa de Potifar, en la segunda ya estuvo a cargo de toda la cárcel y todos los presos, que ahí estaban toda la gente más importante, corrupta pero importante. No era de la gente de clase bajas, asaltantes, eran de los políticos que entraron a la cárcel, la gente más importante. Pero en la tercera estación Yosef ya está a cargo de todo el Mitzrayim, y casi se puede decir del mundo entero, porque Mitzrayim era la potencia mundial. Todo mi pueblo va a moverse de acuerdo a lo que Yosef va a decidir, a tal grado que le dio su anillo. Sí, como dice ahí, Vayasar Paró et tabaato, Vayomer Paró el Yosef, Ani Paró y biladeja lo yarim ish et yado ve'et raglo bechol eretz Mitzrayim.
fuera de tu palabra. Sin tu palabra no va a poder nadie mover ni siquiera su mano y su pie en todo Eretz Mitzrayim. Vemos aquí que Yosef va creciendo en forma paulatina, desde que llega a la casa de Potifar hasta llegar a ser un virrey. Desde Hashem Matzliach Beyado hasta Ruach Elohim Bo. Desde Kiim Alechem, o menos, todo menos el pan que yo como, hasta un poder completo sobre el Beit HaSohar, y de ahí llegar a un poder absoluto sobre todo lo que pasa en toda la tierra de Mitzrayim. Si en la casa de Potifar la autoridad no fue absoluta y total, en el Beit HaSohar completa, y en el palacio de Faraón completa sobre todo Eretz Mitzrayim. ¿Por qué sucede estos cambios? ¿Por qué no es lo mismo el poder que tiene Yosef al principio que lo que tiene al final? Rashi dice sobre el pasuk, sobre las palabras de Yosef allá, Vayehi Yosef Yefet Toar Vife Mare. Dice ahí Rashi, ¿qué es Yefet Toar? Buen aspecto. ¿Pero qué es lo que dice Rashi? Dice Rashi, Shehaya Mesalsel Beseharo. Ya estaba arreglándose, estaba mirando en el espejo, estaba dedicado a su apariencia. Inmediatamente vaya Hanat Varim Aele, después de que se menciona que Yosef Yefet Toar Vife Mare, inmediatamente después sucede lo que cuando la esposa de Potifar lo trata de seducir. Dice Rashi que Ivan שראה עצמו משה התחיל אוכל ושותה ומסלסל בשערו, אמר הקדוש ברוך הוא, מיד אני מגרה בך את הדוח. Tú empiezas a buscar y ver qué lugar ocupas tú mismo dentro del espacio, inmediatamente te mando aquí el oso que te esté retando. Y Yosef, en lugar de decirle a la esposa de Potifar inmediatamente, pues vete de aquí, así en 2 palabras, empieza a entrar en pláticas con ella. Como dice el pasuk, Vayemaen, cuando ella trata de seducirlo, Vayemaen, Vayomer el Eshet Adonai, Vaidan Adoni lo yada iti bבית, וכל אשר יש לו נתן בידי, לנו גדול בבית הזה ממני, ולא חסך ממנו מאומה, כי אם אותם, muchas pláticas. Vimos creo la semana pasada que no debe uno de entrar en tantas pláticas. Hubiera dicho, corre de aquí, o me voy, y ya, cortar de inmediato cualquier relación, cualquier conversación. Y él entra en una plática, además, Vayemaen. La palabra Vayemaen viene con un tam de shalshelet. No sé si se dieron cuenta alguna vez. Es un tam, un signo muy raro en la Torah, y muy pocas veces. La otra vez que está es sobre la palabra Vaitma'ama, que está ahí en Parashat Vayera, con Dios destruye a Sdom y hay que sacar a Lot y a su gente de Sdom. Vaitma'ama también viene con Shashet. Shashet es un tam que se lee mucho tiempo, es muy largo, o sea que tarda uno en hacer la cosa, igual como Lot tardó de salir de Sdom, porque no es fácil dejar todas tus propiedades. De la misma manera Yosef Vayemaen, sí, no se opuso, estuvo negando, pero con dificultad, a tal grado que el pasuk dice que en ese día Yosef llegó a la casa. ¿Por qué llegó a la casa? Dice el pasuk, Vayehi que hayom hazeh vayavo habayta la'asot melachto. Vino a hacer su trabajo. Ve'en ish me'anshei habayit sham babayit. Pero cuando él llegó a una hora que se sabe que no hay nadie más que ella en la casa. ¿Y por qué llega Yosef a una hora que no hay nadie más que ella en la casa? Y dice Rashi que casi se estuvo cayendo Yosef en el pecado. Él vino realmente con un instinto de sí encontrarla en la casa. Al último momento él venció sus malos instintos y pudo escaparse y evitar el pecado. Pero casi se cae en la red de ella. O sea, Yosef sí iba con la intención. Así dice Rashi. Pero cuando Yosef llega al palacio de Paró para interpretar sus sueños, ahí llega otro Yosef. Lo primerito que dice Yosef a Paró, Vayan Yosef et Paró lemor, Biladai Elohim Yanet Shlom Paró. Yo no soy nadie
Biladai, ¿qué es Biladai? Conmigo, sin mí, estoy o no estoy, es lo mismo, porque en quién dependen las cosas, no en mi interpretación, sino Dios es el que pone las palabras. Si en la casa de Potifar, dice Rashi, Yosef ocupó lugar, Yosef todavía Yosef le da importancia a sí mismo, se está embelleciendo frente al espejo. Cuando llega con Paró, Yosef no ocupa ningún lugar. Biladai, sin mí, igual Hashem es el que está dando las cosas, todo viene de él. Pero en la cárcel, también en la cárcel, vamos a ver. Quiere decir que en la tercera estación de Yosef en Mitzrayim, Yosef considera a sí mismo como si no existe, Biladai. En Potifar, en la casa, en la primera estación, en la casa de Potifar todavía Vayehi Yosef, sí está Yosef. Yosef sí existe. ¿Y qué pasa en el medio? Cuando está en la cárcel, es una situación media, combinada. Vayomru elav halom halam, ¿no? Estos dos ministros de la bebida y de la comida, de los pasteles, que tuvieron también sus sueños, fueron con Yosef para que les interpretara el sueño. ¿Qué les dijo? ¿Qué le dijeron? Halom halam no poterenoto. Tenemos sueños y no hay quien nos interpreta. ¿Qué contestó Yosef? Vayomer alehem Yosef, halo le Elokim pitronim, saprunale. Aquí hay una combinación. La solución, la interpretación es de Dios. Por eso cuéntenlo a mí. Entonces Dios primero, pero también estoy yo. Con Paró ya no estoy. Biladai. No me lo cuentes siquiera, porque igual es de Dios. Si quieres que yo sirva como un medio o un conducto para que venga la palabra de Dios, acepto. Pero no necesitas a mí, Biladai. Aquí, Elokim pitronim, pero saprunale. Entonces vemos un proceso. Primero Yosef estaba, Yehi Yosef, Yefetoa, ahí está, ocupa lugar. Luego, Dios primero, pero también él. Hasta que finalmente llega Yosef a un nivel donde Biladai, donde ni siquiera existo. Con Potifar, Hashem aparece, pero al final. En la cárcel, Hashem aparece al principio y después él. Y en la tercera, Yosef ni siquiera existe, solo Hashem existe. Por más que Yosef entra a la oscuridad de Mitzrayim, más contacto y más empapado, más involucrado en lo que es la esencia de Mitzrayim, menos lugar ocupa él mismo y más lugar ocupa HaKadosh Baruj Hu en la forma que él piensa. Llega a la casa de Potifar, todavía es una introducción a Mitzrayim, es primer encuentro importante Potifar, pero todavía es una casa nada más de una persona, todavía Yosef está. Pero se mete más, se involucra más, está en la cárcel por 10 años atendiendo a todos los presos. Ahí está a lo mejor otra gente del más alto nivel de Mitzrayim que igual cometieron delitos, pero todavía tienen sus contactos, son gente importante. Yosef siente que es más oscuro el lugar, necesita más a Dios y menos él. Cuando llega al palacio del Paró, que es el lugar donde toda la tumá de Mitzrayim está ahí es donde es la esencia de lo que es Mitzrayim, se concentra ahí llega Yosef y dice, para que yo pueda sobrevivir a este lugar, tengo que quitar a mí completamente y solo Dios está aquí. Cuando estaba con sus hermanos todavía peor estaba, porque él era el rey, se veía él como el rey. Ahí hay que estudiar, es otra historia lo que pasa ahí. Pero con relación Yosef Mitzrayim, Yosef va desarrollándose en equivalentemente a que más está metido con Mitzrayim, menos está él y más está Dios. A tal grado, tan bien Yosef está tan convencido de esto que logra convencer hasta ni más ni menos hasta Paró. Paró mismo, el gran Paró, que se considera el Dios él mismo, llega a reconocer y dice sobre Yosef, Isha Sheruach Elokim Bo, hombre que espíritu de Dios está dentro de él. Y Paró dice, no hay Yosef aquí, hay aquí Dios. Ein od milvado. Dios está aquí dentro de Yosef. ¿Qué? Vamos a escuchar bien las palabras de Paró. Paró está reconociendo que lo que Yosef le está diciendo no es la Jochma de Yosef, es la palabra de Hashem, Isha Sheruach Elokim Bo.
Y con eso Paró entiende y explica por qué Yosef logra lo que no lograron todos los Hartumim de Mitzrayim, los grandes sabios. Hartumim eran sabios, muy grandes. Hacían cosas increíbles por sus conocimientos, pero no podían interpretar los sueños de Paró. Yosef sí pudo interpretar. ¿Por qué? Porque el Yosef no es la Jochma de él, es la Jochma de Hashem. Y por lo tanto se entiende que cuando Yosef ocupa lugar, no alcanza, es suficiente para que se provoque un reto que le ponga la esposa de Potifar, por su nivel obviamente. Pero en la cárcel donde él menciona el nombre de Hashem antes de su propio nombre, pero igual mencionó a su nombre, alcanza para que se quede 2 años más en la cárcel, cuando él está pidiendo al Sara Mashkin que lo mencione y no lo menciona. Pero cuando él llega con Paró y menciona únicamente el nombre de Hashem, entonces esto le permite tener ese éxito que Yosef tuvo ahí, estar en Mitzrayim y quedarse el mismo Yosef Atzadik, como había salido de la casa de su padre, y no olvidar ni de dónde viene. ¿Se acuerdan cuando él ve a los hermanos y manda con ellos a Galot para recordar cuál fue el último tema que él había estudiado con su papá? Hay un punto muy interesante, toda esa historia del Jalom de Paró. El Pasuk dice, iba Boker, en la mañana, después de haber soñado en la noche 2 sueños. ¿Se acuerdan? En la noche tuvo Paró 2 sueños, el sueño de las vacas y el sueño de las espigas. Vaiba Boker batipaem rujo, se despertó en la mañana, estuvo muy conmovido, impresionado de sus sueños. Vaishlach vaikra et kol hartumei Mitzray ואת כל חכמיה, ויספר פרעה להם את חלומו. ויספר להם פרעה את חלומו. ¿Cuántos sueños tuvo? 2. ¿Cuántos sueños les contó? 1. ואין פותר אותם לפרעה, pero no hay quien les pueda interpretar estos sueños para Paró. ¿Cómo que estos en plural? Se les contó un sueño. ¿Qué pasa aquí? Hubo 2 sueños, él les cuenta un sueño y ellos no pueden interpretar los sueños. ¿Sí? Vaishlach Paró vaikra et Yosef. Manda Paró a llamar a Yosef. Vayomer Paró el Yosef Jalom Jalamti upoter ein oto. Paró igual cuando habla del Jalom, habla de un solo Jalom. Vayomer Yosef el Paró. ¿Cuál fue la respuesta de Yosef? Jalom Paró ejadu et asher Elokim osei yigid le Paró. Y aquí es donde se encuentra toda la diferencia entre Yosef y los Hartumim. La raíz del error que cometieron los Hartumim, por el cual no podían resolver y tranquilizar a Paró con sus interpretaciones, es que ellos trataron de interpretar los 2 sueños como 2 sueños separados. Y Paró sintió desde un principio que aquí hay un solo sueño. Él les pide, interprétenme el sueño. Les cuenta las 2 historias seguramente, pero les dice, interprétenme el sueño. Habla en singular. Paró siente que es un solo sueño y ellos insisten en interpretar 2 sueños. Y Yosef, lo primero que le dice es, antes de ni siquiera entrar en materia a ver qué se representa el sueño, dice Jalom ejadu, es un solo sueño. ¿En qué consiste aquí la diferencia entre sentir que son 2 sueños o es un sueño? Por ahí no es más ni menos que el principio fundamental de todo lo que es el judaísmo. Nosotros en el judaísmo venimos a decir Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Todo lo que hay en este mundo, aún las cosas más contradictorias, no son separados, sino son la misma cosa, aunque se ven completamente opuestas uno al otro. El blanco y negro, alegría y tristeza, el bueno y malo, todo es lo mismo, todo tiene un solo origen, Hashem Echad. Hay una ahdut, una unicidad en todo lo que hay en este mundo. En todo encontramos a Hashem y todo viene de Hashem. Lo que nosotros llamamos ahdut, la unicidad de todo lo que hay en este mundo, concentrándolo en el pasuk que decimos diariamente, Hashem Ua Elokim Ein Od Milvado, fuera de Dios no hay nada. Todo es ahdut, todo es una sola unicidad, todos son manifestaciones que a nuestra forma de percibir las cosas, al parecer se ven diferentes, separados, pero originalmente, realmente es una sola cosa. Y los Hartumim tienen mucha sabiduría, mucho conocimiento,
Pero ese concepto de que todo lo que hay en este mundo es una sola unicidad, es un solo origen de todo, esto no lo tiene. Por eso ellos insisten en interpretar dos sueños. Y Yosef de inmediato dice que es un solo sueño, todo es unido. Paró por alguna razón, no sé, sintió que aquí hay un solo sueño y por eso no quedó satisfecho por todas sus interpretaciones, porque eran bonitas interpretaciones, tenían que ver con el tema, pero no satisfacieron. Satisficio. Okay. No lograron satisfacer esa necesidad de Paró de ver cómo todo se une. Yosef realmente le dijo a Paró, en otras palabras, no digo que tú, Paró, no tienes poder, o que hay otros poderes en el mundo que no puede existir otros poderes. Existen poderes, tú tienes poder, hay otros poderes, pero lo que sí digo es que no tienes todo el poder. El único que sí tiene todo el poder, y todos los poderes corresponden a él, es Dios. La razón por la cual la gente no puede escuchar la voz de Dios es porque tienen miedo que se le va a quitar el lugar que ellos, el papel que ellos le quieren tomar para ellos mismos. Tú, Paró, quieres tú ser Dios y por eso no puedes escuchar a Dios, porque te va a quitar a ti ese papel o esa postura de Dios. Y esta plática entre Yosef y Paró, esta explicación que Yosef logró a dárselo a Paró de tal manera que Paró mismo reconoció Ruach Elohim Bo, realmente sucede en el interior de cada uno y uno. Cada uno tenemos esas discusiones entre Yosef y Paró, entre aceptar que todo viene de Hashem y hay un solo poder que es Hashem, o creer que hay muchos poderes e inclinarse ante ciertos poderes confiando que ellos tienen la capacidad de cambiar o influenciar sobre nuestra vida. Nos cuesta mucho trabajo aceptar y entender cómo dos cosas opuestas pueden ser dos caras de la misma moneda. Y que no hay más que Dios, Ein od milvado, que bajo Él estamos nosotros sometidos. Los Hartumim tienen mucho conocimiento, mucha filosofía y mucha jochma, pero les falta Hashem. Y por lo tanto cada quien va a dar otra interpretación limitada de acuerdo a su punto de vista. Y por lo tanto sientes que no te dan una respuesta correcta, una satisfacción, porque Paró sí siente que aquí hay una unión entre los sueños y esta unión no lo pueden expresar ellos. Yosef sí lo puede expresar por un ejercicio muy simple, sacando a sí mismo completamente fuera de la jugada, de la manera que él va a ver las cosas no a través de los lentes o los ojos personales de él, porque él no está biladai, sin mí, Raka Elohim. Entonces Raka Elohim, entonces todo está unido. Cuando uno ocupa lugar dentro del espacio, dentro de sí mismo, él ocupa mucho lugar, todo está separado. Pero poniendo a Hashem encima de todo, todo se vuelve a unir. Para poder entender esa unicidad de Dios en el mundo, lo que hay que hacer, el primer ejercicio que hay que hacer es bitul atzmiut, anular a ti mismo dentro de la jugada, sacar a ti dentro de la jugada. Esta anulación de tu propia existencia, tu propia personalidad frente a Dios, no significa dejar de pensar, no significa dejar de tener logros, pero significa entender que todo tu pensamiento y todos tus logros son medios que a través de ellos Hashem te da todo lo que necesitas, pero no tienes su propia existencia por sí mismo. Por ejemplo, Rani, no permitir ser controlado por tu entendimiento, por tus impulsos, aún por tu inteligencia, aún por tu sabiduría. Sabiduría puede ser también un medio destructivo. La ciencia, el conocimiento, el saber todo lo que pasa en este mundo, muy bonito, mucha iluminación, pero puede ser la peor oscuridad. Y la historia lo ha comprobado. Los alemanes no eran un pueblo primitivo de África que comen uno al otro, caníbales.
Era gente muy culta, de todos aspectos, y sin embargo vemos a qué llegaron. ¿Por qué? Porque esta sabiduría ellos ocuparon lugar, ellos eran dioses. Ellos son los dioses. Entonces la misma sabiduría se convirtió en una idolatría, en un poder que a esto hay que venerarlo. Cuando la sabiduría no es más que un clic, un medio que a través de él podemos percibir o recibir mensajes de Hashem, entender la presencia de Hashem aquí en este mundo. Por más que la persona está en la oscuridad, así más compromiso, más obligación tiene de descubrir a Kadosh Baruj Hu y quitar a él sí mismo del lugar. Yosef entra a la oscuridad de Mitzrayim, entonces más Dios menos él es la única forma de sobrevivir a esta oscuridad. Yosef enfrenta la oscuridad de Mitzrayim y lo ilumina ¿con qué camino? Quitando a sí mismo y poniendo a Dios en el centro de la jugada. Biladai, a Elohim Yane. Y esto es exactamente lo que sucede entre Am Israel y los griegos en aquella historia de Hanukkah. Yaván es Hoshech, así dicen nuestros sabios. Preguntamos, Yaván es Hoshech, Yaván es oscuridad. Yaván iluminaron al mundo con su cultura y sabiduría. Pero la sabiduría y la cultura de Yaván lo que hace es traer oscuridad al mundo. ¿En qué sentido? Ni siquiera Yaván dice que no hay Dios. Yaván no dice. Los grandes filósofos de Yaván decían que sí hay un Dios creador. Pero dicen que la luz de Dios es tan grande que no le importa, no tiene relación, no tiene contacto con este mundo bajo en el cual nos encontramos nosotros. Está desconectado del mundo. Hay una mejizá, dicen ellos, una separación entre Dios y nosotros. Y por lo tanto estamos nosotros encontrándonos a nosotros en la oscuridad, no iluminados por Dios. Y esto es lo que dice Yosef. A Elohim Yanet Shlom Paró, Dios sí le importa y le interesa y se ocupa con cada individuo, en cada detalle, y por eso esa luz de Akadosh Baruj Hu llega a todos los rincones y con eso quita la oscuridad de Mitzrayim. Baal HaTanya decía, la oscuridad del Yaván, ya. Muchísimos judíos salieron al revés con menos ¿dónde estaba Dios? Por eso esto es precisamente la luz que nosotros tenemos que traer al mundo, que los dos sueños es un solo sueño. No solo cuando Dios te manda regalos del cielo, ahí es de Dios, maná del cielo, ahí es de Dios, ahí está, Baruch atah Hashem motzi lachem minashamayim. Aún cuando viene ese tipo de tragedias, también es de acá. Los dos sueños es un solo sueño. Todo es Dios. Hashem o Elohim ein od milvado, no hay fuera de Dios nada. Todo es una sola unicidad. Todo es una sola. En todo hay Dios. En todo puedes ver a Dios. Esa es la prueba. Es la prueba. Baal HaTanya decía así. Y a esto va lo que tú preguntas. Si Dios no está en todos lugares, entonces no está en ningún lugar. No hay término medio. Dios está, pero nada más en ciertos lugares. ¿Cómo se llama el Rab? Baal HaTanya decía, si Dios no está en todos los lugares, no está en ningún lugar. O sea, ¿cuál es el concepto de Dios? Ein Sof, infinito. El infinito no está limitado. No puedes decir, bueno, eso sí es de Dios, pero eso, ¿dónde está Dios? Esto no es de Dios. No. Si esto no es de Dios, que sí que no hay Dios, que todo el concepto de Dios lo estás destruyendo. Entonces, ¿Dios es limitado igual que tú? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Toda la esencia de Dios es que Dios es infinito. No hay nada fuera de Dios. Todo es Dios. Todo es una sola Achdut. Los dos sueños es el mismo sueño. El Ner Hanukkah, la vela de Hanukkah, ¿dónde la ponemos? Eso hoy por Galut, por Jutales. Pero originalmente, ¿cuál es la puerta? Al lado de la afuera de la puerta. No, frente a la mezuzá. La mezuzá está en la derecha a la izquierda. Y la vela de Hanukkah en la izquierda de la puerta. ¿Por qué en la izquierda? También prendemos las velas
Vamos de izquierda a derecha. Cada vez empezamos con la vela agregada, la vela nueva. Hoy, por ejemplo, segunda vela de Hanukkah, vamos a empezar con la vela que ayer pusimos en la extrema derecha, una vela. Ahora va a haber dos. Vamos a emprender primero la vela nueva, o sea, de izquierda a derecha. Empezamos de izquierda a derecha. ¿Por qué izquierda? Porque la izquierda representa esa parte débil, la debilidad que hay en este mundo, esa oscuridad. Y ahí es donde hay que iluminar. La fiesta de Hanukkah es la fiesta que representa la Torah Shebe'al Peh. Es la única fiesta que no está mencionada para nada en Torah Shebichtav. Pura Torah Shebe'al Peh. ¿Estamos de acuerdo? La fiesta de Hanukkah es la única fiesta que tenemos en el año que no está mencionada en Torah Shebichtav. Exclusivamente Torah Shebe'al Peh. En el Talmud está, no está. Purim está en Megilat Esther. Esto es Torah Shebichtav. Es parte del Tanaj, pero en Hanukkah no. Hanukkah nada más está en el Talmud, en Masechet Shabbat, pero no está en Torah Shebichtav. Torah Shebe'al Peh. Torah Shebe'al Peh significa bajar la luz de Dios a cada rincón en rincón. ¿Qué es Torah Shebe'al Peh? Torah Shebe'al Peh llega a ocuparse hasta en las cosas más triviales, más bajas. Lo que uno quiere, no hay nada que hay en el mundo que la Torah Shebe'al Peh no lo pensó, no está tomándolo en cuenta, que no se involucra para decir qué es lo que quiere Dios de nosotros, de qué manera debemos hacer. Amarrar agujetas de zapato, también tenemos alajá. Hay un capítulo en Shulchan Aruch, el Hot Beit HaKiseh, que hay que hacer en el baño. Y hay alajot para todo lo que hace una de las cosas más importantes, las cosas más bajas y más triviales. Torah Shebe'al Peh significa que Dios no está en el cielo. Dios está, cuando vas al baño, ahí está Dios contigo. Igual ahí hay alajot. Pero Yaván, ¿qué decía? Los Yavanim tenían un dicho: en Atenas se van a ocupar en la filosofía de Dios. Pero en Esparta, que era la ciudad, de ahí viene el deporte, ahí le van a cortar los pies a los niños que no corren rápido. Esto es Yaván, o sea, hacer separación. Puede tener sabiduría y filosofía y hablar de Dios, de temas los más elevados, Sócrates y Aristóteles. Pero si no me da satisfacción físicamente de lo que yo espero de mi pueblo, no tiene derecho de existir. Ner Hanukkah significa llevar a Dios y ponerlo en cada uno y uno de los detalles, iluminar hasta los últimos rincones. Y por lo tanto, el Rambam al final de Ilhot Hanukkah habla de la paz. ¿Y qué dice? Derajea darjei noam vechol netivotea shalom. Hay que hacer paz beini levein olami, entre Dios y el mundo. Eso es el tema de Hanukkah y es lo que trae Rambam al final de las leyes de Hanukkah. O sea que Akadosh Baruj Hu es el rey del universo, pero no está nada más en el cielo, sino bechol netivotea. ¿Qué son netivot? Derech y netiv. Derech es una carretera, un boulevard, o sea, un camino ancho, amplio, pero netiv puede ser hasta el último callejón. Hasta ahí está la paz entre Akadosh Baruj Hu y el mundo. ¿Qué es paz? Shalom es shleimut, es unión. Akadosh Baruj Hu está unido con todo lo que hay en este universo hasta el último detalle. No hay separación. La separación es la oscuridad de Yaván. La luz nuestra es que Hashem está en todo. Biladai. Pero para lograr entender eso, sentir eso, Biladai. Tenemos que desinflar a nosotros. Más inflados somos nosotros, menos lugar hay para ver a Dios. El Chazon Ish una vez salió de su casa en Bnei Brak. Él vivía en una colina en Bnei Brak, donde siempre estaba oscura toda la zona. Y un día decidió el municipio poner postes de luz. Salió él en la noche para rezar Arbit, vio luz, postes de luz. Estaba mirándolo como que mucho interés. Y el Chazon Ish nunca le daba interés a estos tipos de cosas vanos. Entonces el shamash de él le preguntó: ¿por qué tanto te interesa ese poste de luz? ¿Y qué? Dice: es que acaba de aprender una cosa impresionante de este poste de luz. Me di cuenta que cuando estaba ya lejos de la luz, vi una sombra enorme mía. Pero más me acerqué, la sombra se hizo más chiquita. Cuando ya estaba por debajo de la luz, ya no veía nada sombra mía. Y aprendí: estás lejos de la luz, más ves a ti mismo,
menos luz hay, más la oscuridad estás. Más estás en la luz, menos ves a ti mismo. O sea, aquí ¿cómo se dice en matemáticas? Ecuación. Aquí es. Más tú estás inflado, tú estás largo, tú grande, tú no puedes ver la luz de la verdad, no puedes ver a Dios. Para poder estar iluminado, tienes que quitar tu propia presencia. Biladai a Elohim y a Nechlo Paro. Eso es la luz que venimos nosotros prender en Hanukkah para quitar esa oscuridad de Yaván que separaron la luz de Dios con nosotros. Una cosa es Dios, pero aquí nosotros tenemos nuestro propio dominio, nuestro propio poder. Los alemanes hicieron lo mismo, ¿no? Con su gente también. También, son muchos valores, principios y código de conducta, etcétera. Pero una cosa es lo que hago aquí, otra cosa es ¿Qué realizó este experimento? Hazon Ish. Yaván, ahora sí quiero terminar, si me permite, después a ver si hay tiempo para preguntas. Hoshech zu Yaván, dicen nuestros sabios, porque ellos, fíjense que ellos no destruyeron Beit HaMikdash, no como los Romaim o los Bablim que destruyeron Beit HaMikdash. Ni siquiera echaron a la basura el aceite que había en Beit HaMikdash. Solo lo que hicieron era impurificar. Cuando los Yevanim llegaron a Israel no hacían guerra, nada de guerra, al contrario, los Yevanim llegaron a Beit HaMikdash, trajeron mucha cultura, mucha modernidad, belleza, deporte, la cultura de ver por ti mismo, de que tú eres importante, no te dejes así, tienes que cuidarte, cuide la salud, de sabiduría. Seguramente abrieron muchas bibliotecas, muchos gimnasios, muchas universidades, trajeron la kidma, el avance del mundo moderno a Eretz Israel. Parecía hasta muy bonito, por eso habían tantos Mityavnim, mucha gente se impresionó de esta belleza, este mundo nuevo. Aparentemente trajeron luz, pero era una luz falsa, una luz que no llena a todo el mundo, sino al contrario, separa entre el mundo y Akadosh Baruj Hu. Y por lo tanto nuestro papel, nuestra tarea es hacer shalom en Akadosh Baruj Hu, que viva en paz Akadosh Baruj Hu con el mundo, no separando el mundo de Akadosh Baruj Hu. Y por eso al final de los Salahot de Hanukkah lo menciona el Rambam. Para terminar, nosotros decimos en Al-Nisim, Bimei Matityahu Mei Hanan Koladol Hashmonim Banam Chamdam al Bimei Matityahu Mei Hanan Koladol Hashmonim Chamdam Malchut Yavan Arsha'a al Amcha Israel. Chamdam Malchut Yavan Arsha'a al Amcha Israel leashkicham Torateja uleaviram mechukei retzoneja. Dice el Sfat Emet. No dice leashkicham Torah o leaviram meachukim. Los Yevanim no vinieron a prohibir cumplir la Torah, ni vinieron a prohibir estudiar la Torah, no, para nada. Con mucho gusto quieren estudiar, al contrario, traducen la Torah a griego también. Tiene mucha sabiduría, mucha cultura la Torah, un gran conocimiento. Lo que vinieron era de hacer olvidar Torateja, que la Torah es de Dios. La relación entre la Torah y Dios, eso es lo que vinieron a hacer olvidar. La Aviram Mechukei Retzoneja, quieren cumplir mitzvot, es parte de su tradición, parte de su cultura, adelante, quieren hacer Sukkah en Sukkot, o Pesach, la mesa de Pesach, la comida judía, la literatura judía, el chiste judío, muy bonito, consérvenlo, es una cultura que no hay que perder. Lo que vinieron a hacer perder es la relación entre los mitzvot, que sean Jukim de Akadosh Baruj Hu, Jukei Retzoneja, que es la voluntad de Hashem que hagamos los mitzvot. Querían que sigamos estudiar Torah como sabiduría, cumplir mitzvot como parte de una tradición y cultura, que sigamos prendiendo las velas en Beit HaMikdash, pero que que el aceite sea impuro. Solo es toda la diferencia, que sea impuro, que no sea el aceite puro, que es la voluntad de Hashem, que sea por tu voluntad, por tu entendimiento, por lo que tú sientes, porque es bonito, porque es agradable, por lo que quieras, nada más que no sea de parte de Hashem. Esto es la oscuridad de los Hartumim contra Yosef, de los Yevanim contra Yosef ben Yoezer y Yosef ben Yohanan, los grandes sabios de Torah Shebe'al Peh, cuyo propósito, nuestra tarea es traer esa luz, demostrar de que Akadosh Baruj Hu se encuentra en todos los rincones contra esa oscuridad de los Yevanim y los Hartumim que vienen a decir
que aunque haya mucha sabiduría en Am Israel, pero no tiene nada que ver con Dios. Dios es grande, pero no tiene que ver con nosotros. Aquí somos nosotros los dueños. Esto es el propósito de la vela de Hanukkah, que venimos nosotros a aprender e iluminar al mundo en ese aspecto, y parece que la oscuridad de los Yevanim sigue aún más y más fuerte en el mundo. Más ciencia, más avance, más poder siente el ser humano, más se infla el ser humano y menos lugar ocupa Dios dentro de él. Y nosotros venimos a quitar espacio de nosotros aquí y darle más espacio a Dios en todas partes de este mundo. Hanukkah Sameach a todos.